En un mundo lleno de oscuridad y desafíos, muchos de nosotros nos encontramos luchando contra fuerzas que parecen estar más allá de nuestro control. Quizás te sientas atrapado en un ciclo interminable de fracasos, o tal vez sientas que una sombra inexplicable te sigue a donde quiera que vayas. Hermanos y hermanas, hoy estamos aquí para hablar de un tema que toca el corazón de muchos: las oraciones para romper maldiciones y liberarnos de influencias negativas. Imagina por un momento a una mujer llamada María. Desde joven, María había soñado con tener una familia feliz y una carrera exitosa. Sin embargo, a medida que pasaban los años, parecía que cada esfuerzo que hacía terminaba en frustración. Sus relaciones se desmoronaban sin razón aparente, y las oportunidades laborales se le escapaban de las manos en el último momento. María comenzó a preguntarse si estaba bajo algún tipo de maldición. Esta historia puede resonar con muchos de ustedes que nos están escuchando hoy. Quizás te has preguntado por qué, a pesar de tu fe y tus oraciones, ciertas áreas de tu vida parecen estar bajo un constante ataque. Bien, queridos amigos, hoy exploraremos juntos cómo, a través del poder de la oración y la fe en Jesucristo, podemos romper estas cadenas invisibles y caminar en la libertad que Dios ha destinado para nosotros. Antes de sumergirnos en las profundidades de este tema, quisiera pedirles que se tomen un momento para suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones. De esta manera no se perderán ninguno de nuestros videos llenos de esperanza y sabiduría bíblica. Cada suscripción es una semilla de fe que nos ayuda a llegar a más almas necesitadas de la palabra de Dios. Ahora bien, el concepto de romper maldiciones y liberarse de influencias negativas es un tema de gran importancia en la vida espiritual de muchos cristianos. Aunque es cierto que en algunos círculos puede ser un tema controvertido, no podemos negar que innumerables creyentes buscan liberación de patrones negativos persistentes en sus vidas, ya sea que los perciban como maldiciones generacionales, influencias espirituales negativas o simplemente hábitos destructivos profundamente arraigados. El anhelo de libertad es real y palpable. Para entender mejor este tema, debemos recurrir a la palabra de Dios. En Gálatas 3, versículo 13, encontramos una poderosa declaración. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Este versículo nos recuerda que, a través del sacrificio de Cristo en la cruz, tenemos autoridad sobre las influencias negativas en nuestras vidas. Pensemos por un momento en la vida del rey David. A pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, David no estuvo exento de luchas y batallas espirituales. En el Salmo 51, después de haber caído en pecado con Betsabé, David clama a Dios diciendo: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Esta oración es un ejemplo perfecto de cómo podemos acercarnos a Dios buscando liberación y renovación. Al orar por liberación, es crucial que consideremos varios principios fundamentales. El primero de ellos es el reconocimiento. Debemos identificar áreas específicas de lucha o patrones negativos en nuestras vidas. Esto requiere honestidad con nosotros mismos y con Dios. No podemos esperar liberación de algo que no estamos dispuestos a reconocer. Piensa en el caso de Jacob en el Antiguo Testamento. Antes de su encuentro transformador con Dios, Jacob tuvo que enfrentar su propia naturaleza engañosa. Fue en ese momento de vulnerabilidad y honestidad que Dios lo transformó, cambiando incluso su nombre a Israel. De la misma manera, nosotros debemos estar dispuestos a reconocer nuestras luchas y debilidades ante Dios. El segundo principio es el arrepentimiento. Si es necesario, debemos arrepentirnos de cualquier pecado o elección que pueda haber abierto puertas a influencias negativas en nuestras vidas. El arrepentimiento no es solo sentir remordimiento, es un cambio de dirección, un compromiso de alejarnos del pecado y volvernos hacia Dios. Recordemos la historia del hijo pródigo en Lucas 15. Cuando el joven finalmente reconoció su error, no solo sintió tristeza por sus acciones, sino que tomó la decisión de regresar a su padre y cambiar su vida. Este es el tipo de arrepentimiento que Dios busca en nosotros. El tercer principio es la renuncia.
Debemos renunciar verbalmente a cualquier influencia, creencia o práctica que no esté alineada con nuestra fe en Cristo. Esto puede parecer simple, pero es un acto poderoso de fe y determinación. Cuando renunciamos a las influencias negativas, estamos declarando nuestra lealtad a Dios y rechazando todo lo que se opone a su voluntad para nuestras vidas. En el libro de Hechos, capítulo 19, vemos un ejemplo poderoso de esto. Después de que Pablo predicó en Éfeso, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Este acto público de renuncia marcó un punto de inflexión en sus vidas y en la historia de la iglesia en esa ciudad. El cuarto principio es la afirmación. Debemos declarar verdades bíblicas sobre nuestra identidad en Cristo y su victoria sobre el mal. Estas declaraciones no son simples palabras, son proclamaciones de fe que alinean nuestros pensamientos y creencias con la verdad de Dios. Piensa en cómo Jesús respondió a las tentaciones en el desierto. Cada vez que el enemigo lo tentaba, Jesús respondía con un escrito está, seguido de una verdad bíblica. De la misma manera, nosotros debemos armarnos con la palabra de Dios y usarla como nuestra defensa contra las mentiras y las influencias negativas. Por último, pero no menos importante, está el principio de la protección. Debemos orar por protección continua y discernimiento para evitar futuras influencias negativas. Esta no es una batalla que se gana de una vez por todas. Es una guerra espiritual continua que requiere vigilancia constante. El apóstol Pedro nos advierte en su primera epístola: «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». Esta advertencia nos recuerda la importancia de mantenernos alerta y buscar constantemente la protección de Dios. Queridos hermanos y hermanas, a medida que reflexionamos sobre estos principios, les invito a examinar sus propias vidas. ¿Hay áreas donde sienten que están luchando contra influencias negativas, patrones de pensamiento o comportamiento que parecen atarlos? Recuerden, no están solos en esta lucha. Cristo ya ha ganado la victoria y a través de Él, nosotros también podemos vencer. En nuestra próxima sección, exploraremos más a fondo cómo aplicar estos principios en nuestras oraciones diarias y cómo podemos vivir en la libertad que Cristo nos ha dado. Pero antes de continuar, los invito a tomar un momento para reflexionar sobre lo que hemos discutido hasta ahora. Que el Espíritu Santo ilumine sus corazones y les revele cualquier área que necesite ser entregada a Dios. Recuerden, estamos en este viaje juntos y con cada oración, con cada acto de fe, nos acercamos más a la vida abundante que Dios ha prometido para cada uno de nosotros. Que la paz de Cristo esté con ustedes mientras meditamos en estas verdades. Queridos amigos, continuemos nuestro viaje espiritual explorando cómo podemos aplicar estos principios en nuestra vida diaria para liberarnos de las influencias negativas y romper las maldiciones que puedan estar afectándonos. Imaginen por un momento a José, un hombre cuya vida fue marcada por traiciones, injusticias y dificultades. Desde ser vendido como esclavo por sus propios hermanos hasta ser encarcelado injustamente en Egipto, José enfrentó situación tras situación que podría haber sido percibida como una maldición sobre su vida. Sin embargo, a través de todo esto, José mantuvo su fe en Dios y eventualmente pudo decir a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Esta historia nos recuerda que, incluso en medio de las circunstancias más difíciles, Dios está obrando para nuestro bien. Pero, ¿cómo podemos, como José, mantener nuestra fe y liberarnos de las influencias negativas que nos rodean? Comencemos por examinar más de cerca cómo podemos formular nuestras oraciones para romper maldiciones y liberarnos. Una oración modelo podría sonar así: «Padre Celestial, en el nombre de Jesús, me presento ante ti. Reconozco que he estado luchando con mencione el área específica de lucha. Me arrepiento de cualquier pecado relacionado y te pido perdón. Renuncio a influencia negativa específica y declaro que ya no tiene poder sobre mí. Afirmo que soy libre en Cristo, protegido por su sangre. Te pido tu protección continua y sabiduría para vivir en libertad. Amén».
Esta oración incorpora los principios que discutimos anteriormente: reconocimiento, arrepentimiento, renuncia, afirmación y protección. Pero recuerden, queridos hermanos, que la verdadera liberación viene a través de una relación continua con Cristo, no a través de fórmulas mágicas o rituales. Pensemos en la vida de Pedro. Después de negar a Jesús 3 veces, Pedro podría haber caído en la desesperación, creyendo que estaba bajo una maldición de fracaso. Sin embargo, después de la resurrección, Jesús buscó a Pedro y lo restauró, preguntándole 3 veces: ¿me amas? Esta interacción nos muestra que la liberación y la restauración vienen a través de un encuentro personal con Cristo. Es crucial que entendamos que la persistencia en la oración, el estudio de la palabra y la comunión con otros creyentes son esenciales para mantener la libertad espiritual. No es suficiente orar una vez y esperar que todos nuestros problemas desaparezcan. Debemos cultivar una vida de oración continua y una relación profunda con Dios. El apóstol Pablo nos exhorta en Efesios 6, versículo 18: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esta instrucción nos recuerda la importancia de mantenernos en un estado constante de comunicación con Dios. Ahora bien, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? Permítanme compartirles algunas estrategias prácticas. Primero, establezcan un tiempo diario dedicado a la oración y el estudio de la palabra. Así como Daniel tenía la costumbre de orar 3 veces al día, nosotros también debemos crear hábitos espirituales que nos mantengan conectados con Dios. Segundo, identifiquen las áreas de su vida donde sienten que hay influencias negativas o patrones destructivos. Sean honestos con ustedes mismos y con Dios. Recuerden, no podemos recibir liberación de algo que no estamos dispuestos a reconocer. Tercero, busquen el apoyo de otros creyentes. La Biblia nos dice en Santiago 5, versículo 16: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. No estamos destinados a luchar solos. La comunidad de fe es un recurso poderoso en nuestro camino hacia la libertad. Cuarto, llenen sus mentes con la verdad de Dios. Memoricen versículos que hablen de su identidad en Cristo y de la victoria que Él ha ganado por ustedes. Cuando vengan los pensamientos negativos o las tentaciones, estarán equipados para combatirlos con la palabra de Dios. Quinto, practiquen el perdón. Muchas veces, las maldiciones o influencias negativas en nuestras vidas están arraigadas en el resentimiento y la falta de perdón. Jesús nos enseñó a orar: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El perdón no solo libera a los demás, sino que también nos libera a nosotros mismos. Mientras reflexionamos sobre estas estrategias, pensemos en la vida de Josué. Después de la muerte de Moisés, Josué se enfrentó a la enorme tarea de liderar a los israelitas a la tierra prometida. Dios le dijo: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esta promesa es tan válida para nosotros hoy como lo fue para Josué entonces. Queridos amigos, quizás algunos de ustedes se sienten como si estuvieran al borde de su propia tierra prometida, pero temen que las maldiciones del pasado o las influencias negativas les impidan entrar. Les animo a que se aferren a las promesas de Dios y den pasos de fe. Recuerden, el mismo Dios que estuvo con Josué está con ustedes. A medida que avanzamos en nuestro estudio, es importante abordar algunas preguntas comunes que surgen cuando hablamos de romper maldiciones y liberarnos de influencias negativas. Muchos se preguntan: ¿pueden los cristianos estar bajo maldiciones? Esta es una pregunta válida y merece nuestra atención. La respuesta corta es que en Cristo hemos sido liberados de la maldición del pecado y de la ley. Como leemos en Gálatas 3, versículo 13, Cristo se hizo maldición por nosotros. Sin embargo, esto no significa que los cristianos estén automáticamente libres de todas las consecuencias del pecado o de las influencias negativas en sus vidas. Pensemos en el pueblo de Israel.
Aunque eran el pueblo escogido de Dios, liberados de la esclavitud en Egipto, aún tenían que luchar contra la influencia de las naciones paganas que los rodeaban. De manera similar, aunque somos libres en Cristo, aún vivimos en un mundo caído y debemos estar constantemente en guardia contra las influencias negativas. Otra pregunta común es, ¿cómo puedo saber si estoy bajo una maldición o influencia negativa? Aquí es donde el discernimiento espiritual es crucial. Algunas señales pueden incluir patrones persistentes de fracaso, problemas de salud inexplicables, conflictos familiares recurrentes o una sensación general de opresión espiritual. Sin embargo, debemos tener cuidado de no atribuir cada dificultad en nuestras vidas a maldiciones o influencias demoníacas. A veces, lo que percibimos como una maldición puede ser simplemente el resultado de malas decisiones o circunstancias difíciles. Es por eso que necesitamos buscar la sabiduría de Dios y el consejo de líderes espirituales maduros. Recordemos la historia de Job. Sus amigos asumieron que sus sufrimientos eran el resultado de algún pecado oculto o maldición. Sin embargo, la realidad era mucho más compleja. A través de sus pruebas, Job aprendió a confiar en Dios de una manera más profunda y al final fue restaurado y bendecido. Mientras reflexionamos sobre estas verdades, los invito a hacer una pausa y examinar sus propios corazones. ¿Hay áreas en su vida donde sienten que necesitan liberación? ¿Patrones negativos que parecen persistir a pesar de sus esfuerzos? Lleven estas preocupaciones al Señor en oración. Recuerden, Él está esperando que acudan a Él. En nuestra próxima sección, profundizaremos aún más en cómo podemos vivir en la libertad que Cristo nos ha dado y cómo podemos mantener esa libertad día a día. Pero antes de continuar, quiero recordarles la importancia de perseverar en la fe, como nos dice Hebreos 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Que estas palabras los animen y fortalezcan mientras continuamos nuestro viaje juntos hacia la libertad completa en Cristo. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, mientras continuamos nuestro viaje espiritual, explorando cómo vivir en la libertad que nuestro Señor nos ha otorgado, recordemos las palabras de Jesús en Juan 8, versículo 36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esta promesa es el fundamento de nuestra esperanza y la base de nuestra victoria sobre las maldiciones e influencias negativas. Pensemos por un momento en la vida de la mujer samaritana que Jesús encontró en el pozo. Esta mujer había vivido bajo el peso de la vergüenza y el rechazo, atrapada en un ciclo de relaciones fracasadas. Podríamos decir que estaba bajo una especie de maldición social y emocional. Sin embargo, su encuentro con Jesús lo cambió todo. Él le ofreció agua viva, una nueva identidad y un propósito renovado. De la misma manera, Jesús nos ofrece una transformación completa. Ahora bien, ¿cómo podemos mantener y cultivar esta libertad que Cristo nos ha dado? Es una pregunta crucial, porque muchos creyentes experimentan momentos de liberación, solo para volver a caer en viejos patrones. La clave está en entender que la libertad en Cristo no es un evento único, sino un proceso continuo de crecimiento y transformación. El apóstol Pablo lo expresa bellamente en 2 de Corintios 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esta transformación es un proceso gradual que requiere nuestra participación activa y cooperación con el Espíritu Santo. Permítanme compartirles algunas estrategias prácticas para mantener y profundizar nuestra libertad en Cristo. Primero, cultiven una mentalidad de libertad. Muchas veces, aun después de ser liberados, seguimos pensando como esclavos. Necesitamos renovar nuestra mente, como nos exhorta Romanos 12, versículo 2. Esto implica reemplazar las mentiras que hemos creído con la verdad de la palabra de Dios. Segundo, practiquen la vigilancia espiritual.
Pedro nos advierte en su primera epístola, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esto significa estar atentos a las señales de influencias negativas y resistirlas inmediatamente. Tercero, mantengan una vida de adoración y gratitud. El rey David, a pesar de sus luchas y caídas, era conocido como un hombre que adoraba a Dios con todo su corazón. La adoración nos mantiene enfocados en la grandeza de Dios y nos recuerda su poder para mantenernos libres. Cuarto, busquen la santificación continua. En Primera de Tesalonicenses 5, versículo 23, Pablo ora: «Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo». La santificación es el proceso por el cual el Espíritu Santo nos hace más como Cristo, liberándonos cada vez más de la influencia del pecado. Quinto, mantengan una comunidad de apoyo. Proverbios 27, versículo 17 nos dice: «Hierro con hierro se aguza, así el hombre aguza el rostro de su amigo». Necesitamos relaciones saludables con otros creyentes que nos animen, nos desafíen y nos ayuden a mantenernos en el camino de la libertad. Reflexionemos por un momento en la vida de Sansón. Aunque fue llamado por Dios y dotado de una fuerza sobrenatural, Sansón luchó con la tentación y eventualmente cayó en la trampa de Dalila. Su historia nos recuerda que incluso aquellos que han experimentado el poder de Dios pueden caer si no mantienen una vigilancia constante y una conexión cercana con el Señor. Queridos amigos, ¿han experimentado momentos de liberación solo para encontrarse luchando nuevamente con viejos hábitos o pensamientos? No se desanimen. Recuerden que la libertad es un viaje, no un destino. Cada día es una oportunidad para elegir nuevamente la libertad que Cristo nos ha dado. Ahora abordemos otra pregunta común. ¿Qué hago si siento que he vuelto a caer bajo una maldición o influencia negativa? La respuesta está en el corazón del Evangelio: arrepentimiento y fe. Primera de Juan 1, versículo 9, nos asegura: «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad». El proceso de liberación que discutimos anteriormente, reconocimiento, arrepentimiento, renuncia, afirmación y protección, no es algo que hagamos una sola vez. Es un ciclo que podemos y debemos repetir cada vez que nos encontremos luchando. No tengan miedo de volver a Dios una y otra vez. Su misericordia se renueva cada mañana, como nos recuerda Lamentaciones 3, versículo 22 y 23. Pensemos en Pedro nuevamente. Después de su restauración, Pedro negó a Cristo, pero no permitió que ese fracaso lo definiera. En cambio, se convirtió en uno de los líderes más valientes de la iglesia primitiva. Su historia nos recuerda que nuestros fracasos no tienen la última palabra. Es la gracia de Dios la que nos define y nos restaura. A medida que avanzamos en nuestro estudio, es importante que abordemos el tema de las maldiciones generacionales. Muchos creyentes se preguntan si los pecados o errores de sus antepasados pueden afectar sus vidas hoy. Aunque es cierto que nuestro entorno familiar y las decisiones de nuestros antepasados pueden influir en nuestras vidas, debemos recordar que en Cristo somos una nueva creación. Segunda de Corintios 5, versículo 17 declara: «De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas». Esta verdad nos asegura que en Cristo tenemos la capacidad de romper cualquier ciclo negativo y comenzar un nuevo legado de bendición. Consideremos la historia de Josías. Aunque provenía de una línea de reyes que habían llevado a Judá a la idolatría, Josías eligió seguir a Dios con todo su corazón y lideró una reforma espiritual en la nación. Su vida es un testimonio de cómo podemos superar cualquier influencia negativa de nuestro pasado familiar y elegir un camino diferente. Queridos hermanos y hermanas, mientras reflexionamos sobre estas verdades, los invito a examinar sus propias vidas una vez más. ¿Hay áreas donde sienten que necesitan una liberación renovada?
¿Patrones familiares que desean romper? Lleven estas preocupaciones al Señor en oración. Él está listo y dispuesto a trabajar en sus vidas, trayendo sanidad y restauración. Recuerden, la libertad que Cristo nos ofrece no es solo para nosotros mismos, sino también para impactar a otros. Así como la mujer samaritana corrió a su pueblo para compartir las buenas nuevas después de su encuentro con Jesús, nosotros también estamos llamados a ser agentes de liberación en nuestras comunidades. En nuestra próxima y última sección exploraremos cómo podemos usar nuestra libertad para bendecir a otros y extender el reino de Dios. Pero antes de continuar, los animo a tomar un momento para agradecer a Dios por la libertad que ya han experimentado y para pedirle que profundice esa libertad en sus vidas. Que las palabras del salmista en el Salmo 116, versículo 16, resuenen en sus corazones. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Que esta verdad sea una fuente constante de esperanza y fortaleza en su caminar diario con el Señor. Amados hermanos y hermanas en Cristo, mientras nos acercamos al final de nuestro estudio sobre cómo romper maldiciones y liberarnos de influencias negativas, es crucial que entendamos que la libertad que hemos recibido en Cristo no es solo para nuestro beneficio personal. Somos llamados a ser luz en este mundo, a compartir el amor y la libertad de Cristo con aquellos que nos rodean. Recordemos las palabras de Jesús en Mateo 5, versículos 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esta escritura nos recuerda que nuestra libertad en Cristo debe ser visible para los demás. Debe manifestarse en nuestras acciones, palabras y en la forma en que vivimos nuestras vidas. Cuando caminamos en libertad, nos convertimos en un testimonio vivo del poder transformador de Dios. Pensemos en la vida de Pablo. Antes de su encuentro con Cristo, era conocido como Saulo, un perseguidor feroz de la iglesia. Pero después de su conversión, se convirtió en uno de los apóstoles más influyentes, llevando el mensaje de libertad en Cristo a lo largo y ancho del mundo conocido. Su vida es un testimonio poderoso de cómo Dios puede tomar a alguien que estaba bajo la influencia del mal y transformarlo en un instrumento de su gracia. Entonces, ¿cómo podemos usar nuestra libertad para impactar a otros? Permítanme compartir algunas ideas prácticas. Primero, compartamos nuestro testimonio. En Apocalipsis 12, versículo 11, leemos: Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Nuestras historias de liberación son poderosas. No tengan miedo de compartir cómo Dios los ha liberado de maldiciones o influencias negativas. Su testimonio podría ser exactamente lo que alguien necesita escuchar para dar el paso hacia la libertad en Cristo. Segundo, practiquemos el perdón y la reconciliación. Jesús nos enseñó a orar: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cuando perdonamos a otros, no solo nos liberamos a nosotros mismos, sino que también abrimos la puerta para que otros experimenten la libertad del perdón. Piensen en José, quien perdonó a sus hermanos, y al hacerlo, trajo sanidad y restauración a toda su familia. Tercero, seamos intercesores. En Ezequiel 22, versículo 30, Dios dice: Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Dios está buscando personas que se pongan en la brecha, que intercedan por otros. Nuestra libertad nos da la autoridad espiritual para orar por aquellos que aún están atados. Cuarto, seamos mentores espirituales. Pablo le dijo a Timoteo: Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros.
Compartamos lo que hemos aprendido sobre la libertad en Cristo con otros creyentes, especialmente con aquellos que son nuevos en la fe o que están luchando. Quinto, participemos activamente en el ministerio de liberación de nuestra iglesia local. Muchas iglesias tienen ministerios dedicados a ayudar a las personas a encontrar libertad en Cristo. Ofrezcamos nuestro tiempo y experiencia para servir en estos ministerios. Mientras reflexionamos sobre estas formas de compartir nuestra libertad, recordemos la parábola de los talentos en Mateo 25. Dios nos ha dado el don de la libertad, no para enterrarlo, sino para multiplicarlo e impactar las vidas de otros. Ahora, a medida que nos acercamos al final de nuestro estudio, quiero animarlos a dar un paso de fe. Tal vez han estado luchando con una maldición o influencia negativa durante mucho tiempo. Quizás han experimentado momentos de libertad solo para volver a caer en viejos patrones. Les aseguro que hoy puede ser el día de su liberación completa. Permítanme guiarlos en una oración final. Los invito a repetir estas palabras en sus corazones, creyendo que Dios los escucha y responde: Padre Celestial, en el nombre de Jesús vengo ante ti hoy. Reconozco que he estado luchando con mención en su lucha específica. Me arrepiento de cualquier pecado que haya abierto la puerta a esta influencia negativa en mi vida. Renuncio a nombren la maldición o influencia negativa y declaro que ya no tiene poder sobre mí. Afirmo que soy libre en Cristo, lavado por su sangre y sellado por su Espíritu. Te pido, Señor, que me llenes con tu presencia y poder. Ayúdame a caminar en la libertad que me has dado y a ser un instrumento de libertad para otros. En el nombre de Jesús, amén. Queridos hermanos y hermanas, recuerden que la verdadera libertad no es la ausencia de luchas, sino la presencia de Cristo en medio de nuestras luchas. Él es nuestro libertador, nuestro sanador y nuestro restaurador. Antes de concluir, quiero agradecerles por acompañarnos en este viaje espiritual. Si este mensaje ha tocado sus corazones, los invito a que se suscriban a nuestro canal y activen las notificaciones para no perderse futuros videos llenos de la verdad y el poder de la palabra de Dios. También los animo a que compartan este video con aquellos que puedan necesitar escuchar este mensaje de esperanza y libertad. Además, si este video ha sido una bendición para ustedes, consideren dar un me gusta y dejar un comentario compartiendo cómo Dios ha obrado en sus vidas. Sus testimonios pueden ser una fuente de aliento para otros que están en un camino similar. Finalmente, los invito a que dejen sus peticiones de oración en los comentarios. Nuestro equipo y nuestra comunidad de fe estarán orando por ustedes. Recuerden, no están solos en esta lucha. Somos un cuerpo en Cristo apoyándonos mutuamente en nuestro camino hacia la libertad completa. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Caminen en la libertad que Cristo les ha dado